Listo, estoy grabando. Y pues nos habíamos quedado en el capítulo 37, sanidad por sus heridas. Exactamente nos habíamos quedado en el punto 4, cómo puede la muerte de Jesucristo sanar nuestras enfermedades y dolencias. Hasta ahí vimos la semana pasada y hoy vamos a terminar esto. Nos dice aquí en este punto, ¿cómo puede la muerte de Jesucristo sanar nuestras enfermedades y dolencias? Jesucristo no solo se hizo pecado, sino que llevó sobre él la maldición del pecado, incluyendo enfermedades y dolencias. De esta manera, él destruyó para siempre el poder de Satanás sobre el pueblo de Dios. Entonces, aquí este versículo, este párrafo nos dice dos cosas muy interesantes, ¿no? Que no solo el Señor se hizo pecado por nosotros al tomar nuestros pecados, sino también él no solo tomó nuestras iniquidades y nuestras transgresiones, sino también nuestras enfermedades y dolencias. Dos puntos muy importantes, ¿no? Que tal vez no nos quedaba muy claro de lo que Jesucristo había hecho en la cruz. No solo Él lleva nuestros pecados, no solo Él lleva tus pecados, sino también Él lleva nuestras enfermedades y dolencias. O sea, Él no solo se hizo maldición por el pecado, sino también llevó nuestras enfermedades y dolencias. Esto como lo hemos leído está en Isaías 53, ¿no? Ahora nos dice más, de esta manera él destruyó para siempre el poder de Satanás sobre el pueblo de Dios. Claro que sí, porque si recordamos, cuando nosotros somos justificados por la sangre de Cristo, sabemos que nos espera la eternidad, por lo tanto ya no hay segunda muerte para nosotros, sino hay vida y vida eterna. La segunda muerte, de la cual está a cargo Satanás, en el sentido de que él va a estar en el infierno y esa va a ser su potestad, por así decirlo, pues ya no nos atañe a nosotros, porque para nosotros no va a haber segunda muerte. Que nos dice Mateo 8:17 y 2 Corintios 5:21, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. Ahora que vamos al punto 5. ¿Qué nos dice el punto 5? ¿Por qué la enfermedad y la dolencia aún existen en el mundo? Tal vez una pregunta que muchos se harán es, ¿por qué los cristianos aún siguen con enfermedades y dolencias? Si Jesucristo ha llevado nuestras enfermedades, Él ha llevado nuestras dolencias, ¿por qué aún muchos cristianos se enferman y se mueren de enfermedad? Acá vamos a leer, hay enfermedades en el mundo por la misma razón que existe el pecado, y la gente no sabe que Jesucristo compró su sanidad en la cruz. Hay perdón y liberación, sobre todo el poder de Satanás. Si lo creemos, pedimos y participamos de la provisión hecha, la redención es una poderosa realidad. Pero para muchos es solo una teoría, una doctrina, una forma religiosa. Satanás ha tomado ventaja de esta ignorancia e incredulidad de la gente impidiendo su sanidad. Alguien me decía el día de hoy, cuando estaba hablando con esta persona, me decía, yo no creo, me decía, que Dios sea tan malo como dicen algunos pastores, o unos cristianos que piensan que cuando una persona está enferma o un bebé nace con síndrome de Down o con alguna enfermedad, dice, es castigo de Dios para los padres, ¿no? O cuando una persona le da una enfermedad y es cristiana, dicen, Dios lo está castigando por algo. Entonces, esta persona me decía, yo no creo que Dios sea tan malo de estar mandando esos castigos. Entonces yo a eso le decía, mira, la palabra de Dios no nos dice exactamente eso. La palabra de Dios nos dice de que muchas veces nosotros como cristianos vamos a pasar enfermedades, pero esto es para que Dios se glorifique en medio de nosotros, ¿no? Ahora, sabemos bien que también en el Antiguo Testamento hay un rey tenía una enfermedad. ¿Se acuerdan del nombre? Ezequías. Ezequías, ¿no? Ezequías tenía una enfermedad y entonces Dios le envía a Isaías y le dice, dile a Ezequías que ordene todo porque va a morir. Entonces, Ezequías clama a Dios, luego de la noticia, se pone contra la pared, llora amargamente y le dice a Dios, Dios, acuérdate de mí, ¿no? Y todo. Entonces, le clama tanto a Dios que Dios le toca el corazón su clamor de Ezequías. Y cuando Isaías está saliendo en el patio del palacio del rey, viene palabra de Dios a Isaías, le dice, vuelve y dile a mi siervo Ezequías, ¿no? Que le prolongo los años. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que Dios se glorifica en medio de las enfermedades, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros los cristianos pasamos enfermedades es para que Dios se glorifique,
porque Dios nos enseña a través de estas pruebas, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa con estos cristianos que se mueren por causa de la enfermedad? Lo hemos podido ver en el tema del COVID. Muchos han muerto por causa de COVID. Pues, ¿por qué murieron? ¿Por qué Dios no les extendió la vida? Solo Dios sabe en su infinita misericordia cuánto tiempo de vida les extendió. ¿Me dejo entender? O sea, nosotros en nuestra mente humana podríamos ver que esta persona se murió, pero no podríamos entender cuántos años ya Dios le había dado. Tal vez esa persona era para que muriera, no sé, de niño o de adolescente o de joven, ¿no? Y pues Dios le prolongó la edad. ¿Por qué? Porque en el tiempo de perfecto de Dios ocurren las cosas. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, no es necesariamente por castigo que nos da una enfermedad y no es por necesariamente por una mala obra o un pecado que nos llega una enfermedad y tal vez morimos. No, sino porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Eso es por sobre todas las cosas, ¿no? Y no es por como muchos cristianos piensan. Se enferma porque Dios lo ha castigado. Nada que ver, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice aquí Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Colosenses 2:15. Y despojando Cristo a los principados, a las potestades, Satanás y sus demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que ya desde que nosotros creemos en la cruz de Jesús, estamos salvados, tenemos triunfo, porque en la cruz Dios nos dio el triunfo, ¿no? Punto 6. ¿Cuál es el conocimiento que traerá sanidad a nosotros? Conocer que nuestros cuerpos han sido redimidos, libertados de la maldición de la ley, porque Cristo fue hecho maldición por nosotros, liberándonos del poder del diablo. Ese es el conocimiento que nosotros debemos de entender para poder siempre invocar, clamar a Dios por nuestra sanidad, ¿no? Reconocer que en Cristo hemos sido redimidos. ¿Qué más nos dice? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, recordemos algo, cuando Cristo nos redime de la maldición de la ley, entonces, ¿de qué nos redime también? ¿Qué venía con la maldición de la ley? La muerte. Muy bien, la muerte. Si venía con la maldición de la ley, la muerte para nosotros, ya no tenemos muerte. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio vida. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6:20? Porque habéis sido comprados por espíritu, glorificad pues a Dios en en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Entonces acá nos enseña este versículo que nosotros Jesucristo ha pagado el precio por nosotros. Por lo tanto, este precio que Él ha pagado, no solo lo ha pagado por nuestro espíritu, sino también por nuestro cuerpo, en el cual podemos entonces tener sanidad, si a Dios le agradase. ¿Qué era la maldición de la ley? Punto 7. La maldición de la ley era el castigo que venía sobre el pueblo a causa de su desobediencia a la ley de Dios. Algunos de ellos eran pestilencia, tisis, fiebre, inflamación, ardor, sequías, úlceras, tumores, sarna, comezón, ceguera, maligna pústula, pus maligna, ¿no? En las rodillas y en las piernas, y toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro, que está escrito en el libro de esta ley. Claro, lo podemos ver, por ejemplo, los castigos de desobediencia en Deuteronomio 28, en el capítulo 28. ¿Todos pueden ser sanados? Sí. Cristo nos ha sanado, nos ha salvado de la enfermedad y de la dolencia. Ahora, no solo Cristo nos ha salvado de la enfermedad y de la dolencia. Recuerden que siempre primero Él nos sana, perdón, nos salva, nos da la salvación y después nos sana, ¿no? Cuando nosotros leemos los milagros que Cristo ha hecho, vamos a encontrar que dice, tus pecados te son perdonados. No le está dando la salvación y luego lo sana.
¿Ok? Entonces, es lo que encontramos aquí. Por eso dice, todos pueden ser sanados, todos los que creen en Jesús, sí. Si es la perfecta voluntad de Dios, sí, ocurre. Y si en Dios está su voluntad de que esa persona tenga que dejar de existir en la tierra, pues es la voluntad de Dios. Pero que todos podemos ser sanados, sí, todos podemos ser sanados. Cristo nos ha salvado de la enfermedad de la dolencia, debemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento en las palabras por sus heridas, ¿no? Hemos sido curados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Debemos entonces creer y obedecer esta liberación que Él ha comprado para nosotros. ¿Quién puede leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24? Pastor, no está para compartir la tela. Ah, Gomenas hay, nadie dijo nada, se Es pasan, porque ¿ah? yo tengo mi compo acá, por eso. Primera de Pedro 2:24. Sí, Amén. dale. Oh, amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver lo que Pedro dice, ¿no? Y Pedro interpreta todo lo que Isaías menciona, desde el punto de que en el madero, en Cristo, nosotros fuimos sanados por la sangre de Cristo. Muy bien, sigamos. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Esto es muy interesante. No solo es que creamos con el corazón, sino tenemos que confesarlo. Verso 9. ¿Cómo puedo ser sanado? Yo recibo sanidad cuando ejercito fe en la provisión que Cristo ha hecho por mi sanidad en el Calvario. Tenemos que pedirle en fe, creyendo en su palabra por sanidad. Así es. Si tú quieres ser sano, si nosotros queremos recibir esa sanidad, tenemos que vivir en fe. Tenemos que vivir en fe. Ahora, yo no estoy diciendo que siempre vamos a ser sanados aunque tengamos fe. Cuando vivimos en fe, nosotros podemos ser sanados, pero todo esto va a depender de la voluntad de ¿quién? De Dios. Aunque yo tenga fe y tú tengas fe y podamos ser sanados, Dios puede hacer su obra maravillosa y sanarnos. Pero también Dios puede mantenernos con esa situación para que Él luego se glorifique y nosotros podamos ver en qué punto Él se está glorificando. Y para eso también necesitamos fe. Por eso la fe es importante para el creyente, porque así nos permite ver que Dios está obrando. Aún en medio de las pruebas, Dios está obrando. Aún en medio de la enfermedad, Dios está obrando. Y si no hay sanidad en el momento, igual no podemos perder la fe para nosotros, porque nosotros podemos ver cómo es el proceso de sanidad que viene a nosotros. Amén. Eso es muy importante. ¿Qué más nos dice? Mateo 7:7, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Pero recordemos que todo esto se da conforme a la voluntad de Dios. Tú no puedes pedir algo, por ejemplo, yo quiero un Ferrari, ¿no? Quiero un Ferrari y comienzas a orar por un Ferrari. Si no está en la voluntad de Dios, ¿Dios te la dará? No. ¿Ustedes qué piensan? No, ¿Por qué? porque no está en la voluntad de Dios. Aunque tú eres con todo tu corazón. Aunque ore con el don de la fe, creo que no, pastor. Porque, porque sería como que Dios cumpliendo nuestros caprichos, ¿no? El mejor ejemplo que podemos ver para confirmar lo que tú has dicho es la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos sabemos que fue una oración muy profunda, ¿cierto? Oró hasta derramar sangre, ¿no es cierto? Hasta sudar sangre. Y su oración fue, Señor, si puedes, que pase de mí esta copa,
mas no se haga mas no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad sobre mí, ¿no? Una oración muy preciosa, muy bonita y que nos enseña cómo nosotros como cristianos debemos orar. O sea, nosotros podemos orar por sanidad, pidiendo sanidad, pero al final, ¿qué pedimos? Al final nuestra oración debe terminar diciendo, mas no se haga nuestra voluntad o nuestro deseo, sino tu voluntad en nosotros, ¿no? Y es ahí donde se confirma que nosotros le damos el control. Cuando tú y yo decimos, le hemos dado el control de nuestra vida a Jesucristo, no le damos el control solo porque estamos sanos, o porque estamos bien, o porque estamos económicamente bien, o nos va todo bien. Le damos el control aún en medio de las pruebas. Y si Él nos permite que pasemos por lo que dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pues es el control de Dios en nuestra vida. Amén. No solo le damos el control cuando estamos bien, cuando nuestra familia está bien, también cuando estamos pasando una prueba, Dios tiene el control. Eso debe quedarnos muy claro, ¿no? Entonces, el verso 10 nos lleva a preguntarnos, ¿qué es fe? Fe es creer que Dios hará aquello que Él ha dicho y ha prometido en su palabra. Es una forma de entender lo que nos dice Hebreos 11.1. ¿Quién puede leer Hebreos 11.1 que no sea Alfredo, que ya leyó? Quien lo tiene que lo lea. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿No? Aquí nosotros en el libro tenemos que nos dice, es pues la fe, la certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción, demostración, evidencia de lo que se ve, ¿no? Entonces, eso es fe. Creer en algo que no hemos visto, pero que lo esperamos. Y estar convencidos de que esto sucederá aunque no lo hemos visto. Dos cosas, esperar, tener certeza, esperar con seguridad que sucederá, y lo segundo, estar convencido, convicción, ¿no? Aunque no lo hayamos visto. Eso es fe. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿es necesaria la fe para la sanidad? Como lo decíamos aguas arriba, sí. Sin fe no podemos recibir nada de Dios. Así es, nada, completamente nada. Si no tenemos fe, las puertas se cierran para nosotros porque hemos caído en lo mismo que el mundo cae. Una fe que no es viva, sino es religiosidad. Y cuando vivimos en religiosidad, pues podemos decir que creemos en Dios, podemos orar el Padre Nuestro, podemos ir a la iglesia, pero no lo hacemos vivo porque no hay fe, porque nuestra fe no es lo suficientemente grande. O no hay fe, finalmente. Por eso nos dice el verso 11, ¿es necesaria la fe para la sanidad? Sí, sin fe no podemos recibir nada de Dios. La sanidad y todo aquello que recibimos es mediante la fe. ¿Qué nos dice Marcos 6:5-6? Y no pudo hacer allí ningún milagro, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que el Espíritu Santo es un caballero, y como el Espíritu Santo es un caballero, él jamás va a obrar donde no se le llama, pero Jesús mismo, que tenía la unción del Espíritu Santo, lo demuestra, porque cuando él estaba en la tierra, él no pudo hacer ningún milagro en ese lugar. ¿Y cuál era ese lugar? Su misma tierra. Su misma tierra. Y no pudo hacer milagro porque la gente lo veía no como el Mesías, como el Cristo, sino como lo veían como el hijo del carpintero. Amén. Por eso dice que no pudo hacer ningún milagro. ¿Qué más? Mateo 9:29. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea
hecho. Aquí vemos un caso de sanidad, ¿no? Jesús sanando a un ciego. Pero lo interesante es, ¿por qué se pudo dar este milagro? Porque sabemos bien que el ciego tenía fe. El ciego tenía fe. Buscaba desesperadamente que Dios lo sane. Entonces ahí podemos ver el grado de fe que tenía para poder ser sanado. Igual, por ejemplo, viene a nuestra mente la mujer del flujo de sangre. También tenía fe, de tal manera de que no le importó que pudiera ser considerada inmunda, sino entre la gente se empujó y pasó para tocar el borde del manto del Señor. ¿Mm? ¿Qué más nos dice? Mateo 9:22. Tu fe te ha salvado. La fe, hermanos míos, es la que permite que nosotros seamos salvos, porque si no tenemos fe, nuestra salvación no se va a sostener en el tiempo. Vamos a dudar de ella. Vamos a dudar de Dios. Vamos a dudar de la palabra y de todo el hecho de ser cristianos. Cuando no tenemos verdadera fe, eso sucede. En un momento llegamos a Cristo y decimos, wow, yo creo, ¿no? Damos nuestro paso de fe, recibimos a Cristo. Pero si no hay una verdadera fe, si no se materializa esa fe, entonces solamente las semillas cayeron en tierra dura, en tierra con piedra. Y cuando venga el primer problema, dejamos de creer, ¿no? Somos faltos de fe. Eso puede suceder. Entonces, por eso la fe es la que mueve al creyente cada día a seguir confiando en él, en Dios. Punto 12. ¿Cómo se administra o recibe sanidad? Sanidad puede ser administrada o recibida en 6 formas diferentes. Oración personal, lo dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Entonces, cuando dice o confesaos vuestras ofensas unos a otros, una vez que se confiesan las ofensas, lo siguiente que sería es orar, ¿no? Entonces, es allí donde pues, podemos ver una oración eficaz. ¿Por qué? Porque se ha confesado las ofensas. Pero si no has confesado tus ofensas y oras y clamas a Dios, ¿vas a ver una oración eficaz? Definitivamente no. Punto B, otra forma de ser administrada o recibida la sanidad, llamando a los ancianos para que unjan a los enfermos. Esto es interesante, ¿no? Porque como ya lo estamos entendiendo, sabemos que podemos llamar a los ancianos, orar por el enfermo, pero si el enfermo tiene fe, no tiene fe, perdón, ¿va a poder salvarse? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien No, puede decir? no, ¿No qué? no se puede salvar porque no tiene fe. Claro, la fe es muy importante para el cristiano, para la salvación. Entonces podemos inclusive entender que muchos de aquellos que fueron presentados delante de Dios para sanidad, delante de nuestro Señor Jesucristo para sanidad, debían de tener fe. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Punto C. Por la imposición de las manos. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán muchas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos. Pondrán sus manos y sanarán. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, el tema de las imposiciones de manos, ¿no? Claro que en nuestro tiempo, el tema de imposiciones de manos se ha hecho muy, muy, muy común, ¿no? De tal manera de que aún los que imponen manos no tienen la santidad y la fe para poder hacerlo. Entonces, es más un rito al que hemos caído aún las iglesias evangélicas con este tema de la imposición de manos, ¿no?
Y lo podemos ver, porque creo que la mayoría de nosotros ha podido ver que cuando se quiere orar por la llenura del Espíritu Santo, muchos predicadores van y te imponen la mano, pero no solo te imponen la mano, sino te empujan hasta que caigas, ¿no es cierto? Entonces, eso no es fe. No, no hay un grado de fe, sino ya es un grado de religiosidad, se ha vuelto banal, se ha vuelto más un protocolo, un ritual, y pues eso definitivamente nos aleja de lo que es confiar y creer verdaderamente en Dios. Dime, Jonathan. ¿Algún momento te has hecho imposición de manos hasta que alguien caiga? Yo Sí, no he tenido la necesidad. pero, o sea, eh, me refiero a que, o sea, no ha tenido la necesidad de poder hacer eso, ¿no? De poner las manos y hasta que cae, o sea, y hasta que caigan entonces. Pues no, o sea, en algún momento en mi ministerio he orado por personas, he impuesto manos, pero nunca he empujado a nadie. Y son muy pocos los casos donde yo he puesto mano específicamente para que ellos reciban la unción del Espíritu Santo. Y cuando lo he hecho, pues he sido bien delicado, bien sensible en poner su mano sobre su cabeza. O sea, nunca con la presión como para que, oye, te estoy diciendo que te caigas, ¿no? Porque finalmente yo entiendo que es el Espíritu Santo quien hace la obra. Y si la persona está llena del Espíritu Santo, quiere recibir la llenura del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo se va a manifestar. No hay necesidad de que tú empujes. Ahora sí, cuando he ministrado de esta forma, pues he visto que hay muchas personas que en algún momento han caído, ¿no? Han recibido el Espíritu Santo, pero no he tenido la necesidad de empujarlos. Sin embargo, he visto, claro, que creo que todos hemos visto, hemos sentido que siempre hay alguien que dice, quiero orar por ti, quiero que recibas el Espíritu Santo, y luego te está ahí tentando, tanteando la cabeza hasta que caigas, ¿no? En particular, no he tenido, como te decía, esa necesidad, pero sí la he visto, ¿no? Y es por dos temas, como lo estamos viendo aquí. Uno, por la fe de aquel que va a recibir, pero también por otro lado, por la fe de quien está dando. Porque si ambos no están llenos en la presencia del Señor, pues no va a fluir. No sé si me entendiste. Sí, Amén. Muy bien, sigamos. Por la imposición de manos será uno, dice el punto D, enviando la palabra. La palabra de Dios en la boca de sus siervos es poderosa para cumplir aquello que ha de glorificar y bendecir a su pueblo. Es verdad, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado del poder de la palabra. El poder de la palabra en nosotros puede ser para vida o para muerte, ¿no? Como hijos de Dios, nosotros podemos aún usar la palabra para destrucción. De tal manera de que recuerdo el versículo donde Jesús y sus apóstoles estaban por una ciudad y la ciudad no los trató bien. Y entonces los discípulos le dijeron, ¿no? A Jesús, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma ese lugar? Imagínense la confianza que ellos podían tener de estar cerca a Jesús y el grado de fe que le tenían a Jesús para poder decir, ¿quieres que oremos? Y como en días de Sodoma, que caía fuego del cielo y destruía la ciudad. ¿Quieres que oremos? Y hay veces se nos pasa por alto conocer un poco el carácter de estos discípulos, porque eran los mismos discípulos que cuando estaban solos en una barca y la barca estaba en tempestad, vieron una sombra y se asustaron, comenzaron a gritar, un fantasma, ¿no? Entonces se dan cuenta que los discípulos tenían ese entendimiento de que podían orar para que descienda fuego del cielo. Su fe llegaba hasta ese punto, pero en otros momentos su fe estaba flaca. ¿Me dejo entender? Por eso que Jesús siempre les enseñó que después de cada predicación o de cada ministración de sanidad, ¿qué hacía Jesús? Se iba al monte a orar. ¿Por qué? Porque esa manera era que lo mantenía firme, lo mantenía estable, no lo hacía dudar de quién era y para qué había venido. El orar
permitía de que a través del Espíritu Santo pueda fluir la presencia de Dios, ¿no? En medio de estas situaciones. Por eso que Jesús siempre oraba. Cosa que nosotros no hacemos. No lo hacemos siempre. Lo hacemos cuando tenemos necesidad, cuando nos acordamos, nada más. ¿No? ¿Ok? Por eso dice, enviando la palabra, recordemos, nuestra palabra tiene poder, pero a la medida que tengamos fe y a la medida que tengamos comunión con Dios, esta palabra se hace poderosa. Si no tenemos comunión con Dios, si no tenemos fe, somos címbalo que retiñe, no va a acontecer nada. Tú puedes orar, pero si no estás santificado delante de Dios, no va a ocurrir ningún efecto. Y lo que ocurra puede ser arducia del enemigo para desviar. Amén. Por eso dice Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó. Cuando dice Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó, nos recuerda, ¿no? Que Dios envió la palabra a través del Espíritu Santo para crear al hombre, ¿no es cierto? A través de la palabra lo creó. Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué hermoso, ¿no? Y aquí lo resalta, ¿no? En Mateo 8:16 dice con la palabra. ¿No? Sabíamos que Jesús también imponía manos, sabíamos que podía tocar, pero también sabíamos que por la palabra él daba una orden y se cumplía. ¿Se acuerdan del centurión romano que va a buscarlo y le cuenta de su criado que se estaba muriendo y le dice, Señor, sana a mi criado? Y Jesús le dice, ¿dónde está? Vamos. Y él dice, no, Señor, porque yo soy indigno de que entres a mi casa, pero di la palabra y será sano, porque yo soy hombre de miles, bajo miles, y cuando yo digo la palabra se cumple. Así que tú eres Dios y pues di la palabra y la palabra se cumplirá, ¿no? Eso es muy, muy importante. Otro punto. En la cena, Jesús fue nuestro Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento, aquel que comía el Cordero Pascual era libre de enfermedad. Al participar de la Santa Cena, comiendo y bebiendo correctamente, comemos y bebemos sanidad para nuestro cuerpo. Primera de Corintios 11:26, ¿quién lo lee? Amén. Por favor. 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Entonces, en este pan y en este vino, nosotros podemos encontrar también la sanidad que deseamos. Y eso también lo dice 1 Corintios, ¿no? Dice, el verso... El verso 30 desde el 29, ¿no? Porque el que come y bebe sin discernir correctamente por el Señor, come y bebe juicio para sí. Y el 30 añade, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, ¿no? Entonces aquí, por lo que entendemos, también la enfermedad se atribuye a cuando comemos o participamos de la cena del Señor indignamente. Porque no es para sanidad, sino es para maldición. ¿Por qué? Porque estamos nosotros burlándonos de Dios. ¿Ok? Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no acepta la burla de nadie. Luego nos dice el F, adoración y alabanza. Al adorar al Señor, su presencia traerá sanidad y liberación. Salmo 32:7. La segunda parte de Salmo 32:7 nos dice, con cánticos de liberación me rodearás.
Salmo 32:7. Vamos a buscar Salmos 32:7. Salmos 32:7. Nos dice: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, nosotros alabando a Dios, adorándole a Él, a través de la música también podemos hallar sanidad, podemos hallar liberación. Amén. Y recordamos el libro de 1 Samuel, cuando Saúl estaba atormentado por el espíritu inmundo, y entonces trajo a David para que David pueda tocar el arpa, ¿no? Y cuando David tocaba, ¿qué acontecía? El espíritu lo dejaba. ¿Por qué? Porque David estaba adorando a Dios. No, eso es lo que sucedía. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Estamos claros, no, chicos? Ya, muy bien. Sigamos. ¿Habrá algo que puede impedir mi sanidad? El pecado es lo único que separa al hombre de Dios. El pecado de la incredulidad es la razón más común para no recibir sanidad. Falta de fe, ¿no? Incrédulo. Incrédulo es lo contrario de crédulo. Crédulo es creer. Incrédulo, aquel que no cree. Aquel que no cree es que no tiene fe, porque la fe es creer. Entonces dice, el pecado de incredulidad es la razón más común para no recibir sanidad. Podemos pecar contra nuestro cuerpo no dándole el cuidado suficiente. Quizás tengamos pecados que no hemos confesado en nuestra vida. Quizá tengamos resentimiento en nosotros. Quizá hemos errado al no haber hecho restitución en algún caso particular, o sea, no hemos juzgado sabiamente. Todas estas cosas prohíben y estorban que recibamos nuestra sanidad. Claro, nos aleja de la comunión con Dios. Si nosotros lo tenemos guardado en nuestros corazones, eso se crea una carga, y esa carga evita que podamos tener una buena comunión con Dios. Salmo 66:18 nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A ver, vamos a leer Salmo 66:18. Salmo 66:18. Dice: pero ciertamente Dios me ha oído, Él atendió a la voz. Perdón, estoy leyendo el 19. El 18 dice: si observó iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es lo que dice. Y acá también nos dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Acá también nos está diciendo, ¿no?, que a causa de nuestras transgresiones o iniquidades es que no podemos tener una verdadera sanidad. No podemos ver la sanidad resplandecer. Y como hijo de Dios, si nosotros como siervo de Dios estamos en la misma situación, por nosotros no va a fluir sanidad. Podremos ponerle la mano, podemos ponerle las dos manos, podemos llenarlo de aceite, pero si estamos viviendo en transgresión e iniquidad, no vamos a poder ser instrumento de la bendición de Dios. Eso también es importante, ¿no? Por eso les digo, para una sanidad, tanto la persona que necesita ser sanada como aquel que va a orar por la sanidad necesitan estar santificados. Si no ocurre eso, pues hermanos, es un saludo a la bandera, es un juego nada más, ¿no? ¿Qué más nos dice? Mateo 6:15.
mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, esto de aquí también lo encontramos en Santiago 1:6-7, Hebreos 11:6 y 1 Corintios 11:30. Estas lecturas son para ustedes, para que puedan leer. Y allí estaríamos terminando el capítulo 37 para entrar a la siguiente sección. Yo les había dicho que cuando termináramos esta sección, la sección 7, íbamos a tener un examen. Entonces voy a preparar el examen y la próxima semana estaríamos dando el examen. Ni bien lo tenga listo el examen, ustedes ya pueden entrar a darlo. Ahora, yo quería preguntarles, ¿ustedes ya dieron los primeros 2 exámenes? ¿Han podido darlo? No, Ya, Jonathan, tú sí los has dado los 2, ¿cierto? Aprobaste, ¿no? Sí, ¿aprobaste el último aprobaste? ¿Con cuánto aprobaste? Lo di 2 veces. Lo diste 2 veces. Sí. Ya, y a la segunda vez aprobaste. No, los 2 había aprobado, pero la primera saqué, creo que 80 y tantos, así. Ya, O sea, aprobé en sí, pero quise volver a hacerlo mejorar. para mejorarlo, sí. Ok, perfecto. Ok, Alfredo, tú no has dado, ¿no? No, no sé ni cómo es. Ya, ok. Este, yo les voy a mandar el link de los 2 primeros exámenes para que puedan verlo. Es en base a todo lo que hemos hecho las primeras clases, las primeras 2 secciones. Y voy a preparar la sección para las 2 secciones. Obviamente que el examen no solo va a ser de la sección 7, porque estamos en la sección 8, vamos a entrar a la sección 8, sino son de las 3 secciones anteriores, donde están los mandamientos, ¿ok? Y los pactos. Entonces, eso es lo que vamos a ver, junto con la parte de cristología que hemos tocado acerca de la exaltación, la humillación, la sanidad. Amén. ¿Ok? Yo lo voy a preparar y se los voy a dar. Van a ser 20 preguntas nada más, igual que los primeros exámenes. ¿Ya? Ahora, ¿qué quieren ustedes? ¿Que la próxima clase sea solo examen? O sea, yo me pongo así con ustedes ahorita como estamos y pues les digo, les doy las preguntas y ustedes las responden rápidamente, las 20 preguntas, o desean que lo cuelguen en internet y ustedes manejen sus tiempos. ¿Qué es lo que desean? lo cuelgo en internet. Que lo cuelguen en internet y ustedes manejan sus tiempos. Sí, sí. Ya, No creo. ya. Para copiar. ¿Ah? Para que copies el libro y todo lo demás. Ok. Yo. Lo importante es que no solo lo copien, sino también se les quede, ¿no es cierto? Sería Igual si entonces lo igual como hacemos, la tarea. claro, es igual como la tarea. O sea, tienen ustedes el libro, cada uno de ustedes tiene el libro para poder revisarlo y todo. Y Ya. todas las preguntas vienen de las tareas casi, la mayoría, ¿no? Así es. Ya, perfecto. Vamos entonces a entrar al siguiente capítulo, que es el capítulo 38, la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo son las 6 piedras del fundamento. Quintos tres. Son las 6 piedras del fundamento, principios básicos, debo decir acá, los cuales está cimentada nuestra fe cristiana. Esto lo encontramos ¿dónde? En Hebreos. Busquemos Hebreos.
¿Efesios? No, creo que es Efesios. Efesios. Efesios 2:20. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya, pero el siguiente punto, ¿cuáles son las piedras de fundamento? Estaba claro, en Hebreos capítulo 6, verso 1, 2. En Hebreos, ahora sí, volvemos a Hebreos. Hebreos 6. Hebreos 6. El punto 2 está en Hebreos 6, 1, 2, ¿no? Nos dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales. Bueno, yo estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, ¿no? Por tanto, dejando ya las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahí pueden ver el punto 1, dentro del punto 2, el ítem 1, arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ok? La enseñanza, el lavamiento y la imposición de manos. Ahora, esto alguien que tiene la versión de 1960, ¿puede leerlo? 6:1. Sí, 612. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén, hasta ahí. Entonces, aquí estamos viendo que al inicio del verso 2, la Biblia que yo estoy usando dice de la enseñanza sobre lavamientos, pero en la versión Reina Valera dice la doctrina de los bautismos, ¿no? Por eso es que en el punto 3, dentro del capítulo 2, llamémosle así, dice punto 3, doctrina de bautismo, ¿ok? Y así nosotros lo vamos a tomar. Así nosotros lo vamos a entender. Muy bien, vayamos entonces desde el punto 1. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Ya lo hemos visto. Son las 6 piedras fundamentales. ¿Y en qué están basadas esas 6 piedras fundamentales? En Hebreos 6, 1, 2. ¿Ok? Hebreos 6, 1, 2 nos define las 6 piedras fundamentales. ¿Por qué es importante para nosotros conocer esto? Porque todo cristiano que es nacido de nuevo y que empieza el crecimiento en la iglesia, antes de poder ser diácono, antes de poder ser cualquier cargo, tiene que conocer cuáles son las 6 doctrinas fundamentales, tiene que tenerlo claro. Entonces, por eso nos dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? El verso 2, ¿cuáles son esas piedras fundamentales? El punto 2 nos dice, ¿no? ¿Cuáles son esos principios básicos de Dios? Las 6 piedras del fundamento, principios fundamentales, son fundamentos que experimentamos personalmente antes de proseguir a nuestra madurez. Como le digo, madurez sería que seamos diáconos, madurez sería que seamos profesores, maestros, en cualquier área dentro de la iglesia. Esa sería la madurez. Pero para llegar a la madurez tenemos que conocer las piedras fundamentales. ¿Y cuáles son? Hebreos 6, 1, 2, lo hemos leído, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, punto 1, de la fe en Dios, punto 2, de los bautismos, de la doctrina de bautismos, punto 3, A, B, de la imposición de manos, punto 4, de la resurrección de los muertos, punto 5, y del juicio eterno, punto 6. El ítem 3, ¿cómo colocamos este fundamento? Colocamos este fundamento por medio de la obediencia, aplicando estos principios a nuestras vidas, a la medida que sean revelados y ¿qué dice acá? A medida que sean revelados. Ya, acá dice, a ver, que sean revelados. Y comprendidos por nosotros mismos. Yo creo que dice eso. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí en Hechos 2:42 podemos ver sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es esa doctrina de los apóstoles? Las piedras fundamentales. Perseveraban en ello, en el estudio de ello, en el conocimiento de ello, de los rudimentos de Cristo. ¿Por qué debemos asegurarnos que las piedras del fundamento de la doctrina de Cristo estén cuidadosamente colocadas en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante para el creyente? Si el fundamento de un edificio no es sólido, el edificio caerá bajo la presión. Asimismo, si nuestro fundamento, las piedras fundamentales, la doctrina de Cristo, son débiles, no podremos añadirle verdades y experiencia sin causar que nuestro conocimiento espiritual, nuestro edificio espiritual colapse. Solo podremos seguir hacia la perfección después que estas doctrinas hayan llegado a ser parte de nuestra vida. Es verdad, ¿ya? Es tan cierto, porque recuerdo mucho que cuando yo fui enseñado en las doctrinas de Cristo, no se le puso el énfasis necesario para que yo entendiera todo. Entonces fue un saludo a la bandera, como muchas veces todos hacemos el curso, ¿no? Queremos hacer el curso, queremos terminarlo, porque pues queremos el título. ¿Me dejo entender? Entonces, para mí también era importante eso. Yo quería pues ser parte de algún ministerio, pero en nuestra iglesia era necesario acabar catecismo, teología básica. Entonces para mí fue un saludo a la bandera. Cuando el profesor lo explicó, yo estaba pensando en las musarañas y no estaba durmiendo, no me acuerdo. La cuestión es que lo viví muchos años así. Y para mí mi base no fue tan sólida, de tal manera que cuando se me presentó un pecado, caí fácilmente, ya estando bastantes años en el Evangelio. ¿Me dejo entender? ¿Por qué entonces podemos caer en esas situaciones? En tentaciones, en pecados, en faltas. Porque tenemos nuestros rudimentos mal aprendidos, mal conocidos, mal entendidos. Por eso yo con ustedes me voy a tomar el tiempo para poder enseñarles, de tal manera que cuando terminemos estos puntos de la doctrina de Cristo, para ustedes esté claro como que ustedes están bien pisados sobre la roca, ¿okay? Bien puestos sobre la roca. Esto es importante, porque recuerden que después nosotros también lo vamos a enseñar. Muy bien, sigamos. Acá vemos Mateo 7, 24, 27, lo que Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Es lo que anhelamos cada uno de nosotros, que cuando vengan las pruebas, nuestra casa no caiga, no se desmorone, ¿no? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, ríos, soplaron los vientos, dio con ímpetu contra aquella casa, fue grande su ruina. ¿No? Si queremos construir cerca al río y no hallamos bases sólidas, cuando el río se llene, con certeza la casa va a caer. Hebreos 6:1-3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Qué hermoso, ¿no? O sea, todo viene de Dios. Y el primer punto sería arrepentimiento. Ok, miren todo lo que es arrepentimiento. Solamente el primer punto. Ok, vamos allí. ¿Cuál es la primera palabra del Evangelio de las 6 piedras fundamentales? Arrepentimiento. La segunda palabra es creer. Claro, cuando Jesús empezó su ministerio, así era. Mateo 1:15 nos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que predicaba Juan el Bautista también. La primera entonces palabra del Evangelio es arrepentirnos, y la segunda palabra es creer. El primer mensaje de Juan Bautista fue el arrepentimiento. Aún el bautismo que él hacía era ¿qué? Bautismo de arrepentimiento. ¿Es diferente el bautismo de Juan al bautismo de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Cecilia dice sí. ¿Tú qué piensas, Alfredo? Sí, pero la fórmula diferente, ¿no? Sí, pero no. O sea, es para arrepentimiento de pecados, pero ahora Juan lo bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Juan el Bautista qué? No bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. ¿De hecho? No sé, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Diciendo. Ya. Jonathan, ¿tú qué piensas? Bautícese cada uno para el arrepentimiento de pecados, ¿no? Lo que hacía Juan el Bautista. ¿Tú qué piensas, Jonathan? Puede repetir la pregunta, sino que se colgó no se escuchó bien. Ya. Lo que estoy preguntándoles es, ¿el bautismo de Juan el Bautista es el mismo bautismo de Jesucristo? El bautismo es el mismo, el bautismo de Jesucristo. Creo que no. ¿Por qué? Porque bueno, el bautismo bueno, No lo tienes claro. sí, no lo tengo, hay muchas Ok, cosas. perfecto. Perfecto. Mira, efectivamente, como dijo Cecilia y como dijo Alfredo, son diferentes bautismos. Cuando Juan el Bautista bautizaba, él bautizaba por arrepentimiento, pero no bautizaba para que uno reciba a Cristo en su corazón, ¿no? Uno no bautizaba para la salvación, sino por el arrepentimiento. O sea,
Recordemos el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios dentro del templo, todo era también para que el pueblo se arrepintiera y se acercara a Dios. Pero esto no significaba que le quitabas los pecados al pueblo, simplemente los pecados eran cubiertos. El bautismo que hacía Juan el Bautista era bautismo de arrepentimiento donde el pueblo, al entrar a las aguas bautismales, pues buscaba reconciliarse con Dios, pero no todavía había recibido a Cristo porque Cristo todavía no había realizado el sacrificio en la cruz. Por lo tanto, el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que nos ordena Jesucristo y predicar el evangelio a todas las criaturas, Mateo 28, animándolos a que se arrepientan y reciban a Cristo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es diferente. Es diferente por el hecho mismo de que Jesucristo todavía no había hecho la obra de redención, no había expiado nuestros pecados, no había muerto en la cruz. ¿Recuerda? Juan el Bautista cuando bautizaba, Jesucristo todavía no había comenzado su obra. ¿Ok? Por lo tanto, no es igual, es diferente el bautismo. Juan el Bautista estaba preparando a todos para que pudieran santificarse y poder conocer a Jesús. Por eso él decía, por eso él decía, arrepentíos y creed que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. ¿Quién era el reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo se ha acercado, ¿no? Ese bautismo era para arrepentirse y poder conocer a Jesús, pero no era el bautismo que Jesús nos encomienda hacer en Mateo 28. Pero, Si nosotros leemos Mateo 28, abra su Biblia en Mateo 28. La gran comisión. ¿Qué nos dice Mateo 28? Mateo 28, 18. A ver, léelo, Jonathan. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, recordemos algo. Si vemos la cronología de estos dos bautismos, la primera la encontramos en Mateo 1:15 y en Juan el Bautista, Mateo 1:15. Y la segunda cronología está en Mateo 28. Cuando Juan el Bautista predicaba, era para arrepentimiento y creer que el reino de los cielos se había acercado. Pero cuando Jesús encomienda aquí en la Gran Comisión, le dice, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Cosa que Juan el Bautista no había enseñado. Por lo tanto, el bautismo de Juan el Bautista no era el mismo que Jesús, porque Jesús todavía no había empezado su ministerio, como le decía hace un momento, ¿no? Pero cuando Jesús ya termina el ministerio, entonces allí es donde el Espíritu Santo llega a cada uno de los apóstoles y ellos pueden escribir todas las epístolas y todas las enseñanzas y pueden enseñar cuál era el reino de los cielos y cómo el reino de los cielos se había manifestado. Entonces, ahora el bautismo de todos aquellos que recibieran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era con el conocimiento de la obra justificadora que Jesús hizo, que no era la misma que Juan el Bautista predicaba. Es por eso la diferencia del bautismo. ¿Ok? Creo que ahora nos queda un poco más claro. ¿No es así? ¿Alguien tiene duda? O sea, ¿Tratan? el bautismo que era Juan Bautista era simplemente para el perdón de los pecados, ¿cierto? Era para arrepentimiento y para Arrepentir, conocer a Jesucristo. para conocer a Jesucristo. Para estar preparados y poder saber que Él era el Mesías. Porque recuerda que Jesucristo recién iba a empezar su obra en la tierra. Su ministerio.
Antes de Jesucristo no había bautismo entonces. Antes de Jesucristo, solo Juan el Bautista inicia el bautismo. No, o sea, antes que llegue Jesucristo, Juan el Bautista ya bautizaba Para arrepentimiento. para arrepentimiento. Ya. En el Bueno, Antiguo Testamento, ¿vemos algún bautismo? no. Claro, no había. Pero mire, hay un tema muy interesante. ¿Quién en el Antiguo Testamento fue ordenado a entrar a las aguas y sumergirse en ellas para ser sanado? Namán. Te ganó. Te ganó. Sí, sí. ¿Y quién era Namán? ¿Quién era Namán? Ah, ¿yo? Ah, bueno. Namán ¿Quién era ¿Quién el... era? Hermana Cecilia, usted lo dijo. Un general. Era un sirio, ¿no? Era, sí, era un general de Sirio. Ok, general no era, pero sí era sirio, ¿no? Y era Comandante. un oficial de el rey sirio, ¿no? Y era bien estimado. De tal manera que Naamán va hacia el profeta y el profeta lo que le dice es que se sumerja en el Jordán. ¿Se 7 acuerdan? veces. Sí, 7 Sí. veces. ¿Y en qué río era en el Jordán? En el mismo En uno que estaba donde sucio. Juan el Bautista. Claro, y él lo despreció. Sí. Él despreció el río Jordán, dijo, hay otros ríos más limpios que el Jordán. O sea, el Jordán era como el Rímac, una cosa así. ¿No es cierto? Bueno, no sé. La cuestión es que es interesante, porque son pocos de estos hechos que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde podemos ver una analogía de por qué este hombre, por ejemplo, Naamán, es sumergido. ¿Para qué? Para limpieza de su enfermedad, ¿no? De la lepra, del pecado. Pues no era para el pecado, porque Naamán no creía en Dios. Ah, claro. Pero como un símbolo, ¿no? Claro, era un simbolismo, es una analogía, ¿no? Aunque no los teólogos no se atreven a unir esa tipología de lo que hizo Naamán con el bautismo de Juan, nos queda esa intención, esa idea, ¿no? Ese pensamiento, ¿ok? Y pues no, antes de que Juan lo hiciera así directamente, bautícense, no había esa directiva por ningún otro profeta, ni siquiera por el profeta Isaías, ¿no? O Elías, de quien se decía que tenía el espíritu Juan el Bautista. Hay un pasaje, pastor, en las cartas que habla de que fueron pasados por agua, ¿no? El pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo y Claro. algunas cosas, no me acuerdo más. Hebreos, en el libro de Hebreos encontramos también esa expresión de tipología, donde la aclara. Pero es curioso, ¿no? Hebreos muestra esta tipología del pueblo pasando por el mar, sin embargo no hace mención de lo que pasó con Naamán, ¿no? Okay. Muy bien, volvamos. Entonces, nos tiene que quedar claro eso, no era el mismo no era el mismo bautismo. Amén. Perfecto, sigamos. El primer mensaje de Cristo fue el arrepentimiento, dice, ¿no? Perdón, estaba en el punto A, creo. El primer mensaje de Juan el Bautista fue el arrepentimiento, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y eran bautizados por él confesando sus pecados. Haced pues frutos de arrepentimiento. Mateos 3, 2, 8. ¿No? El primer mensaje de Cristo fue el arrepentimiento. Cuando dice en el punto A, al final, haced pues frutos de arrepentimiento, ¿qué entendemos? Mostrar que hemos cambiado, ¿no? A través de... Las obras. Así es, ¿no? Cuando se dice hacer pues frutos de arrepentimiento, está directamente relacionado o dirigido hacia las obras que uno hace. Nuestro testimonio, también podríamos decir, ¿no? Que verdaderamente un buen testimonio significa que estamos arrepentidos.
Punto B. El primer mensaje de Cristo fue el arrepentimiento. Mateo 4:17, que nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, ya cuando Jesús inicia su ministerio, y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se dan cuenta, decía lo mismo que Juan el Bautista decía, pero el entendimiento era más profundo porque el reino de los cielos estaba en él. Él es el reino de los cielos, la expresión máxima del reino de los cielos. Claro, es Dios hecho hombre. Ahora, C. Los 12 apóstoles predicaron el arrepentimiento. Mateo 6, 7, 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Esto dónde está? En la gran, en el envío. ¿Se acuerdan cuando Jesús envía a los discípulos a diferentes ciudades? ¿No? Y saliendo entonces predicaban que los hombres se arrepintiesen. Punto D. El primer mensaje en el día del Pentecostés, en el libro de Hechos, fue el arrepentimiento. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta que siempre hacen la mayoría de cristianos, pero ¿por qué Pedro dijo bautícese en el nombre de Jesucristo? ¿Y por qué no dijo como la gran comisión, ¿no? Que dice Mateo 28, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decirme por qué? Amén. Porque en Jesucristo habita toda la plenitud de la Trinidad. ¿Y cómo lo entendemos así? ¿Cómo podemos verificar que eso es cierto? ¿Cómo podemos verificar? Porque Jesús es Dios y Jesús es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Ok. Ahora, recordemos también algo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa. ¿Ok? Yo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene un significado profundo de la Trinidad. Por eso cuando se utiliza el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como tal, se está hablando también de la Trinidad, no solo de Jesús, ¿no? Entonces, recuerden que la palabra Jesús tiene dos palabras importantes. Jesús viene en hebreo de Shua. Nosotros en hebreo escuchamos que dicen Yeshua Mashiach, ¿no? Y Yeshua Mashiach significa Jesús el Mesías en español. Pero cuando nosotros vemos cada palabra que se utiliza para Yehoshua, estamos viendo Yeho de Jehová, Jehová. O sea, ahí está Dios, ¿no es cierto? Y dice Yehoshua, Shua es libertador. Cuando se dice entonces Yehoshua, se está hablando del Padre y del Hijo, ¿ya? Del Padre y del Hijo. Jehová el Padre, Shua, que viene a ser el Hijo, el libertador, y viene también Cristo, porque se dice Jesús Cristo, ¿no? Yehoshua a Mashiach. Y Mashiach en hebreo, Cristos en griego, o ungido en español, que significa Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, cuando se dice Señor Jesucristo o Jesucristo, está hablando de la Trinidad. Es por eso que también podemos unir ese versículo que tú dices, que en él habita, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la Trinidad. Es toda la plenitud en su nombre habita toda la plenitud de la Trinidad. Okay. No estaba mal lo que Pedro estaba diciendo, pero Pedro obviamente con el conocimiento que ya tenía por la guía del Espíritu Santo podía decirlo. Ahora nosotros hemos llegado a ese conocimiento
a través de los años, también por el conocimiento y la enseñanza del Espíritu Santo. Por ese discernimiento es que nosotros ya podemos entender ello. Sí, Jonathan, ¿qué pasa? ¿Quién te está molestando? No, sino que Susé me está hablando y le digo que se vaya. Ah, ya. No, más bien dile que se siente a tu lado, porque si no, después no va a aprobar el curso. Va a tener que hacerlo. Es que está escuchando y está atendiendo a los chicos, ¿sabes? Ah, ya. El examen lo dirá todo. Pero Perfecto. es Ya. responder nomás, ¿no, pastor? ¿Ah? Es responder Sí, nomás, es ¿no? responder, es responder. No, ya. Con copiadita, pues. Ya fácil, ya que tengo. Sí, es bien fácil, es bien fácil. Dice reír, pastor. ¿Cómo será? Sigamos. Ya, vayamos, sigue, ¿en qué punto estábamos? En el día del Pentecostés. Entonces, ya, Hechos 2:38, ya lo leímos. Ahora vamos al punto E. El primer mensaje de Pablo fue el arrepentimiento. Hechos 20:21 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas, ¿no? Que estamos viendo. La primera, arrepentirse, y la segunda, creer, fe. Porque acá, por ejemplo, en Hechos 20:21 dice también, ¿no? Dos cosas que he enseñado a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Arrepentirse y creer. Muy bien. Punto 2. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? El arrepentimiento es el primer paso en la vida del creyente. Nadie puede ser un hijo de Dios si no toma este primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Arrepentirnos. Y Dios lo ordenó. Si este fundamento no está debidamente puesto, toda la estructura será movediza, incapaz de resistir las pruebas. Es verdad, muchos entran al camino del Señor sin haberse arrepentido de corazón, ¿no? O sea, puedes salir adelante hacia un llamado, puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, pero ¿sabes qué? Si no ha habido un arrepentimiento genuino, ¿qué va a haber? Una caída colosal. Va a haber una vida doble. No va a haber un crecimiento. Va a haber de todo, menos crecimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se estableció sobre la roca, ¿no? Sobre un fundamento real. Ese es el gran problema de muchos cristianos. Muchos cristianos no quieren ir al infierno y por temor a eso dan su paso de fe, pero verdaderamente no hay un conocimiento pleno y no hay un interés de creer en Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa cuando encuentran situaciones difíciles? Lo primero que hacen es tomarlo todo con sus propias fuerzas, porque no hay una fe genuina de que Dios está obrando o va a obrar. ¿No? No hay una búsqueda de Dios real en medio de circunstancias difíciles porque no lo conocen, no lo conocen. Entonces siempre lo buscan hacer todo con su propia fuerza, ¿no? ¿Ok? Ese es el problema. Cuando no ha habido entonces un verdadero arrepentimiento, no se puede construir una verdadera estructura de Cristo en nuestros corazones, porque esto va a ser movedizo, incapaz de resistir las pruebas. Hechos 17:30, que nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Entonces, es necesario para nosotros arrepentirnos si queremos ser hijos de Dios, pero lo importante es arrepentirnos verdaderamente de corazón, con entendimiento. Si no lo hacemos así, hermanos, no va a haber un buen arrepentimiento. Y es lo que tenemos que enseñar a los más pequeños, que si no se han arrepentido de corazón, entonces no están cimentados sobre la roca que es Cristo. El siguiente punto sería las obras muertas. Las obras muertas son ritos, costumbres, creencias y buenas obras creadas por el hombre, que hacemos creyendo que con ellas nos hacemos merecedores del favor de Dios y a la entrada de su reino. Bueno, a estas alturas, cada uno de nosotros que estamos aquí sabemos que somos
hijos de Dios no por obras. Y nada de lo que nosotros hagamos nos da la salvación. Nada de lo que hagamos. Entonces, por lo tanto, entendemos lo que son obras muertas. Pero también debemos de comprender que no podemos caer en tradiciones dentro de nuestro en conocimiento, crecimiento cristiano. Si nosotros comenzamos a caer en tradiciones, es lo mismo. Estamos haciendo obras, creyendo que a través de las tradiciones vamos a ser mejores cristianos. Y eso no está bien. Entonces, las tradiciones de los ancianos en vez de escrituras. ¿Dónde encontramos, en qué libro encontramos bastantes tradiciones de los ancianos? Muchas veces discrepa con lo que la Biblia nos ha enseñado. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? Solamente me acuerdo más, pastor, cuando Jesús le habla de lo que ustedes dejaron de cumplir la ley de Dios por sus tradiciones, ¿no? Ya. ¿Alguien más? ¿Añade algo? Hay un libro que yo les comenté cuando empezábamos el estudio de teología para los que habíamos empezado, y si han visto los videos también, que es un libro que usaban los primeros cristianos del siglo III, del siglo II. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Un libro apócrifo. Sí, era un libro apócrifo. No creo que sea el libro de Enoch, ¿no? No, el libro de no. Ok, no sé. La Didaché. La Didaché es un libro que fue usado por los padres apostólicos. Recuerden que los padres apostólicos no son los apóstoles, sino la siguiente generación de los apóstoles. O sea, primero es Jesucristo, de ahí están los apóstoles, y luego la siguiente generación son los padres apostólicos. En ese tiempo, en esa era, los padres apostólicos comenzaron a utilizar un libro llamado la Didaché, o la Didaché. La didacté, viene de didacta, de enseñanza, la enseñanza. Y le decían la enseñanza de los apóstoles. Ahí, por ejemplo, habla del bautismo de los niños, de los enfermos. Ahí habla acerca de muchas cosas, inclusive de las predicaciones que se tienen que dar los predicadores cuando viajan de pueblo en pueblo. Es un libro muy interesante que nos cuenta un poco la historia de cómo se desenvolvía la iglesia primitiva luego que los apóstoles ya habían dejado de existir. Y aunque este libro tiene unas enseñanzas muy, muy interesantes, históricas para nosotros, también hay bastante enseñanza de tradiciones. O sea, tradiciones que se hicieron y muchos piensan que se hicieron desde tiempos de los apóstoles, que así procedían en algunas cosas. Pero si llevamos estas enseñanzas a la palabra de Dios, no vamos a encontrar una justificación, ¿no? Para nosotros, ¿por qué es bueno? Porque ahora nosotros podemos entender muchas veces por qué, por ejemplo, la comunión, la cena del Señor, se le da a los que están bautizados y no a los que han recibido a Cristo. Esto la Biblia no lo enseña. La Biblia no enseña que tienes que ser bautizado para participar en la cena del Señor. Solo implícitamente, por una deducción implícita, llegamos a esa conclusión. ¿Por qué? Porque decimos, Jesús, cuando tomó la Santa Cena y hizo el pacto de la Cena del Señor, todos están bautizados. Eso es lo que suponemos. Porque muchos eran seguidores de Juan Bautista y porque otros andaban con Jesús. Y Jesús mismo se había bautizado. Si él cumplió la ley, obviamente que los discípulos también debieron ser enseñados en cumplir la ley. ¿Se dan cuenta? Ese análisis implícito. No se dice implícito porque es indirecto. Si fuera algo que la Biblia nos dice explícitamente, y Jesús bautizó a los 12 discípulos, eso sería explícito. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, el análisis implícito en teología nos hace pensar eso. Y esto lo enseña la Didaché. La Didaché dice que los que tienen que participar en la cena del Señor tienen que haber sido bautizados y tienen que haber pasado 3 años. Primero,
en prueba desde que recibieron a Cristo hasta que se bautizaron. Para bautizarse tenían que haber pasado 3 años. 3 años. 3 años yendo a la iglesia, asistiendo, sujetándose dentro de la iglesia para ver su testimonio. Si sobrevivían esos 3 años y no se mudaban de iglesia, no requintaban al pastor y bla, 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 entonces eran aceptados para bautizarse. Pero si en algo incumplía, le decían, ¿sabes qué, papito? Hasta aquí nomás, puedes regresar al mundo. Así era. ¿Por qué? Porque recuerden que esos primeros años eran años de persecución. Y cuenta la historia que muchas veces las autoridades pagaban para que delaten a donde se reunían los cristianos, los del camino. Y muchos de ellos, cuando eran capturados, les decían que blasfemen contra la Biblia, blasfemen contra Cristo, que pisen sus Biblias, que las quemen y que delaten a otro de sus compañeros. Entonces, como ocurría todo eso, la única manera que ellos tenían para saber si uno iba a ser un verdadero y fiel siervo del Señor era que 3 años estuviera pasando esas pruebas. Si pasaban los 3 años, entonces lo bautizaban. Y cuando se bautizaba, recién podía compartir la cena del Señor porque era un verdadero hermano. ¿Se dan cuenta? Pero eso está en la Didache. Y así hay enseñanzas en la Didache que no lo encontramos en la Biblia, que fueron establecidas por los padres apostólicos, pero que hoy muchas iglesias aún las asumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué podemos decir? Son tradiciones. ¿Ok? Por eso dice acá, están basadas en las tradiciones de los ancianos en vez de escrituras. Y todo esfuerzo humano para ganar nuestra salvación creyendo que Dios lo aprobará es en vano, ¿no? Es igual como cuando nosotros, que hemos nacido de iglesias pentecostales, se nos decía, no tienes que hacer nada malo porque si tú mueves un dedo y cometes algo malo, ya caíste en la gracia de Dios, estás en el infierno. Casi esas eran las predicaciones que siempre hemos recibido de las iglesias pentecostales. O sea, si nosotros movemos un dedo y hacemos algo malo, ya fuimos, ya. Estamos fritos, estamos peor que Satanás. Ya estamos en el infierno. Esas eran las prédicas. Por eso que nosotros, como pentecostales, hemos crecido queriendo no vestirnos bien, las faldas largas, respetando todo, ¿no? No querer hacer nada. Y cuando decíamos algo, estábamos peor que Satanás. Ya nos sentíamos los condenados. Y eso era, porque así fuimos enseñados. ¿Y por qué? Por tradiciones de hombres. Ahora que nosotros estamos conociendo la palabra, sabemos que no somos nosotros las obras que podamos hacer las que nos da la salvación, sino es Cristo. Él es el que nos liberta. Y cada vez que cometemos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Aborrecer nuestros pecados, seguir a Él. ¿No? Cosas diferentes que hemos aprendido. ¿Ok? Pero también eso se siguen como tradiciones. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo ahí para que no se me duerman. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver la siguiente clase. Cecilia, por favor, tú eres la secretaria del grupo. 124 páginas. ¿Ya? Listo, mis queridos. Ya la próxima vamos a ver el punto 4, que es qué significa la tradición de ancianos. Temas muy interesantes que vamos a estar viendo. Si pueden, denle un ojo a la Didache, revísenlo. Está en internet, solo lo descargan en PDF. Y si le leen, es facilito, son 20 páginas nada más. Lo pueden leer en un toque. Y va a ser bien interesante. Ni bien comienzan a leerlo, wow, les va a parecer interesante cómo hacían toda la liturgia, cómo hacían todos los procedimientos cristianos. Y de verdad, van a terminar y van a decir, wow, pastor, y vamos a conversar bonito la próxima clase. Muy bien, amados. Eso entonces sería todo por hoy. Vamos a orar para ser